Bien, chicos, hasta acá, no sé si alguna duda, alguna consulta, si no, continuamos con los métodos de tratamiento y disposición de los residuos. Bien, entonces, continuemos con incineración, que era lo último que estábamos diciendo. Bien, entonces, en la incineración, si bien es un método a partir del cual se puede recuperar energía desde estos materiales, es importante entonces el control de las emisiones gaseosas, que el dispositivo de incineración cuente con la metodología y la tecnología adecuada para asegurarnos que no se emitan compuestos tóxicos o gaseosos al medio ambiente. Fundamentalmente los compuestos que se puede, digamos, que podemos tener presentes, los compuestos gaseosos, tienen que ver con dioxinas, óxidos de nitrógeno o azufre, que son contaminantes. Otro de los métodos tiene que ver aquí con el reciclado mecánico. El reciclado mecánico lo que permite es la fusión, o sea, de los materiales plásticos, obteniendo, por ejemplo, granzas que luego pueden ser usadas para obtener un producto de menor calidad. Para poder aplicar el reciclado mecánico es importante realizar una etapa de separación previa y de limpieza adecuada, que muchas veces es lo más engorroso, digamos, en la etapa del reciclado mecánico. Para la separación previa es fundamental lo que hablábamos al principio de tener caracterizado cada tipo de plástico, o sea, ver ese triangulito dentro del cual teníamos la nomenclatura, o el número, mejor dicho, que representa al determinado material del cual está constituida. Bien. Aquí en este diagramita ustedes pueden observar cómo, por ejemplo, una botella, supónganse que contenga agua, luego de haber sido descartada, va a pasar por una etapa y de haber sido separada. Ustedes piensen que en una botella de, por ejemplo, agua mineral, contamos con varios tipos de plástico. ¿Por qué? Porque un plástico es del cual está constituida la botella. La tapa generalmente, la botella que contiene agua generalmente es de PET, o sea, polietileno tereftalato, o puede ser también de polietileno. En el caso de la tapa, tiene otro tipo de material plástico, generalmente un polietileno de alta densidad o un polipropileno. Estas botellas siempre tienen también una lámina donde podemos encontrar, digamos, la marca, la composición, lo que fuera, que también es de otro tipo de plástico. Entonces, imagínense que para poder hacer un reciclado mecánico adecuado, hay que proceder a la separación y clasificación de las distintas partes de este material. Luego es sometido a una etapa de lavado para ser molido y obtener estas granzas o estas pequeñas partes de este material, que se van a mezclar con material nuevo, digamos, de las mismas características, de la misma constitución, digamos, de esta botella, para luego pasar por una etapa de extrusión y volver a obtener nuevas piezas recicladas. Y lo que hablábamos también hoy en algún momento, que decíamos que generalmente el plástico reciclado no se volvería a usar en este caso particular que yo les estoy mostrando para elaborar botellas que contengan agua mineral. Tal vez estas piezas luego se usen para la elaboración de otro tipo de recipientes para almacenar algún otro tipo de producto que no requiera, digamos, la calidad que debe requerir para poder contener un producto alimenticio, por ejemplo. Después, dentro del reciclado mecánico, si vamos a procesos, digamos, no tan industrializados, podemos también ver cómo se construyen, no sé, a partir de botellas, muebles o generalmente suelen usarse muchos muebles para espacios verdes. Bueno, hoy en día se están empezando a usar
varios productos finales que se hacen a partir del reciclado de distintos materiales plásticos. Otro tipo de reciclado tiene que ver con el reciclado químico, que el reciclado químico lo que hace es transformar el residuo de naturaleza polimérica en moléculas pequeñas, usualmente líquidos o gases, que pueden ser los monómeros de partida o mezcla de compuestos con distintas aplicaciones, como puede ser su empleo como combustibles, como materias primas de la industria química o petroquímica. O sea, en el reciclado químico se pueden realizar distintos procesos y en función de eso va a ser el producto que se obtenga. Por ejemplo, se lo puede someter a un proceso de despolimerización química que va a dar lugar a la generación de los monómeros de partida, a partir de los cuales se pueden volver a sintetizar estos polímeros. O puede ser sometido a distintos procesos térmicos, obviamente procesos térmicos a elevadas temperaturas, produciendo, por ejemplo, una gasificación. Entonces lo que se obtiene es un gas de síntesis que se utiliza mucho en la industria química. O puede ser sometido a un proceso de pirólisis o de craqueo térmico. En el caso de la pirólisis y el craqueo térmico, lo que se hace es, por efecto de la temperatura, romper los enlaces constitutivos, digamos, de estos materiales para obtener diferentes productos que luego son empleados en un sinfín de industrias. También puede ser sometido a un proceso de hidrocraqueo, que en este caso, bueno, se le agrega hidrógeno. Entonces, la ventaja que tiene, digamos, dentro de este amplio abanico que les acabo de presentar, el reciclado químico con respecto, por ejemplo, a un reciclado mecánico, tiene que ver con que se necesita un menor grado de clasificación y separación. ¿Por qué? Porque en estos casos se pueden poner mezclas de plástico, obviamente que tengan una cierta compatibilidad entre sí para obtener determinados productos. Además, en algunos casos, como les mencionaba anteriormente, en un proceso de despolimerización o en algunos casos de pirólisis, se puede obtener los monómeros de partida para luego volver a sintetizar estos materiales. Dentro de esto, nosotros estamos trabajando desde hace varios años en el Centro de Investigación y Tecnología Química, el CITEQ, que ustedes a lo mejor ya lo conocen. Si no, les cuento un poquito, y ya más adelante también les voy a ir contando bien qué es lo que hacemos, pero es un centro de investigación donde básicamente trabajamos en la síntesis de materiales catalíticos para luego aplicarlos en diferentes procesos. Entre uno de ellos lo aplicamos en la pirólisis catalítica de residuos plásticos, de una línea de trabajo que la estamos investigando desde hace más de 20 años, obviamente que ya hemos ido avanzando, y de hecho hoy en día se está desarrollando una tesis doctoral donde ya se está transfiriendo, digamos, a una empresa cordobesa el proceso que en sus momentos comenzamos a hacer y lo empezamos a hacer a nivel laboratorio. La pirólisis es una reacción en la cual lo que se produce es la ruptura de las cadenas poliméricas en presencia de una atmósfera inerte y a temperaturas que varían entre los 400 y 800 grados centígrados, dependiendo el tipo de material polimérico que estemos craqueando o que estemos degradando. En este grafiquito les muestro cómo partimos de un desecho plástico que nosotros hemos analizado: polietilenos de alta y baja densidad, PET, polipropileno, poliestireno. Por ahí el PVC no sería un plástico tan adecuado para trabajarlo a nivel de la pirólisis, porque corremos el riesgo de estar eliminando átomos de cloro a la atmósfera, lo cual sería bastante perjudicial. Entonces, en estos casos, nosotros no hemos trabajado con PVC. La pirólisis se puede hacer ya sea únicamente térmica, o sea, aplicándole únicamente temperatura, o se le puede agregar también un catalizador, como puede ser, por ejemplo, la zeolita, que el empleo de este catalizador, como habrán visto con Liliana en las clases anteriores, los catalizadores básicamente lo que van a hacer es, en este proceso, por ejemplo, reducir significativamente las temperaturas
y tiempos de reacción. Además, permite obtener conversiones mayores y en menores tiempos que si aplicáramos una pirólisis puramente térmica, y además también nos permite controlar la distribución de productos, o sea, dependiendo del producto que nosotros querramos obtener, podemos utilizar un tipo de material catalítico que nos asegure un mayor rendimiento y selectividad a ese producto de interés. Normalmente de este proceso de pirólisis se puede obtener energía, se pueden obtener monómeros, se pueden obtener combustibles líquidos o compuestos orgánicos de bajo peso molecular que luego son aplicados en otro tipo de industrias. En este diagrama les muestro muy sencillamente un sistema que usábamos en el laboratorio, pero para que vean la simpleza, digamos, del sistema de reacción, que consiste básicamente en un horno tubular dentro, o sea, esto que ustedes ven por aquí afuera es un horno que tiene un control de temperaturas, o sea, que se va a calentar con una resistencia que tiene en el interior. Dentro de este horno se coloca un reactor de vidrio o de cuarzo, dependiendo de la temperatura que necesitemos para el sistema. Esto es el interior, digamos, de este reactorcito, donde se dispone un lecho de cuarzo, encima de ese lecho se pone el catalizador, como puede ser, por ejemplo, una zeolita, y por encima el polímero. Nosotros tradicionalmente empezamos primero a trabajar con polímeros vírgenes, o sea, sin usar, para poder encontrar las condiciones adecuadas del proceso. Luego pasamos a trabajar con materiales ya usados, y bueno, y hoy en día estamos en la etapa de la transferencia, digamos, de estos resultados a nivel laboratorio a una escala piloto. Entonces, lo que se hace es alimentar con nitrógeno, porque se acuerdan que les decía que la pirólisis se caracterizaba porque, o era necesario, digamos, una atmósfera inerte, y esto se somete a una determinada temperatura, generalmente entre 500 y 600 grados centígrados, son las temperaturas que nosotros hemos usado en función de los materiales plásticos que hemos degradado, y se obtienen, digamos, dos corrientes, una corriente de líquidos y una corriente de gases. Y dentro de estos líquidos, nosotros buscamos compuestos que sean compatibles con, o un líquido, digamos, que sea compatible para ser empleado como combustible. Y luego también se recolecta una fracción de compuestos gaseosos, dentro de los cuales hay un corte que se denomina LPG, que son los gases licuados de petróleo, que tienen un valor comercial muy interesante. Ahora bien, para todo este proceso nosotros necesitamos usar las técnicas instrumentales para poder caracterizar tanto la materia prima, que en este caso sería el polímero y el catalizador, y también necesitamos de la cromatografía gaseosa para poder analizar los productos, o sea, saber qué productos tenemos tanto en esos líquidos como en esos gases. Bien, entonces, por ejemplo, para el análisis de los productos de reacción, nosotros usamos este cromatógrafo, que es el que pueden observar en la gráfica, que ya vamos a ir viendo cuando veamos la técnica de cromatografía gaseosa, cómo se emplea, cómo se usa, pero ustedes para que ya puedan ir relacionando para qué serviría, supónganse en este caso, este tipo de equipamientos. Entonces, con esto nosotros identificamos y cuantificamos la composición que tenemos en los productos líquidos y gaseosos. Por otro lado, vamos a necesitar materiales catalíticos, como veíamos al principio, esto ya seguramente lo vieron con Liliana, nosotros en este proceso particularmente hemos usado materiales mesoporosos, o sea, materiales catalíticos que tienen un tamaño de poro que va entre los 20 y 500 nanómetros, particularmente nosotros usamos las MCM41, que van entre los 20 y los 100 nanómetros. También hemos usado materiales microporosos de poro grande, como por ejemplo la zeolita beta, y de poro medio, como por ejemplo la zeolita MFI, MEL, que son las ZSM5 y ZSM11, o sea, ese es el código o nombre como nosotros, o como se denominan, digamos, este tipo de materiales.
Ahora, para poder, digamos, correlacionar los distintos rendimientos, las conversiones que obtenemos, nosotros tenemos que saber el material catalítico y la materia prima que pusimos en ese reactor. Y para eso también vamos a necesitar, espérenme un cachito que no sé qué se quedó pensando. Para esto también vamos a necesitar las técnicas de caracterización. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver ahí, creo que se quedó pensando algo, ahí estamos. Bien, las técnicas de caracterización, por ejemplo, la difracción de rayos X es necesaria para poder estudiar el grado de cristalinidad y la estructura de este tipo de materiales, por ejemplo las zeolitas. También se puede usar la difracción de rayos X para conocer las características de cristalinidad y si es amorfo o tiene zonas de amorfismo el material plástico. Yo ahora solamente les hago una breve introducción, ya después ustedes cuando vayamos viendo las técnicas van a poder dilucidar y analizar qué son cada pico, cómo se estudia, cómo se interrelaciona. Pero, por ejemplo, FTIR, que es espectroscopía infrarroja, se usa para determinar, por ejemplo, la huella dactilar de los materiales catalíticos, y esto nos permite saber las diferencias que aunque sean mínimas, están presentes y se pueden detectar en la zona de huella dactilar, las diferencias entre una zeolita ZSM11 y una zeolita ZSM5. También podemos estudiar la acidez de los materiales, o sea, los catalizadores tienen sitios ácidos de Bronsted, sitios ácidos de Lewis, que eso va a ser necesario conocerlo para poder dilucidar la cinética de reacción para luego poder proyectarlo a nivel digamos, de una escala piloto o para una planta directamente. Entonces es necesario dilucidar esa cinética de reacción, y para eso, en el caso particular de la pirólisis, es fundamental conocer cómo interrelacionan los distintos tipos de sitios presentes en un material catalítico. También necesitamos saber el área superficial, también es importante conocer si esos materiales catalíticos tienen incorporados, digamos, en el soporte algún tipo específico de metal, saber qué porcentaje tenemos de ese metal, que eso se determina por absorción atómica, por ejemplo, o por ICP, que es otra de las técnicas que también vamos a ir viendo. En este caso les muestro, por ejemplo, FTIR y XRD de polietilenos. Bien. Luego también los análisis térmicos, que son TG, DTG, DSC. Estos análisis térmicos, por ejemplo, son fundamentales para saber la temperatura del proceso de pirólisis. ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a poder saber la temperatura en la cual se degradan los materiales. Entonces, supónganse, yo aquí les estoy mostrando, después ya, como les digo, vamos a ver bien detenidamente cómo se analizan este tipo de gráficos, pero ustedes acá lo que pueden ver es cómo la masa se va perdiendo en función de la temperatura. Entonces, lo que se observa aquí es que aproximadamente a los 500 grados centígrados se logra descomponer este material plástico, que en este caso es un polietileno de alta densidad, precisamente a los 488,19 grados centígrados. Entonces, esta temperatura nos va a indicar la temperatura que vamos a tener que trabajar en la pirólisis. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con temperaturas inferiores a esa, lo más probable es que no tengamos degradación del material, que tengamos solamente un ablandamiento del mismo, pero no estemos obteniendo los productos propios de una pirólisis. Y por otro lado, si trabajamos a temperaturas superiores a los 500 grados, estamos degradando, nos estamos asegurando una degradación total del material, pero estamos teniendo un gasto energético innecesario porque
los mismos productos se podrían obtener a una temperatura inferior. También por esta técnica podemos ver cómo la temperatura de degradación del polímero disminuye cuando se emplean diferentes materiales plásticos. Entonces esto nos permite, por ejemplo, decir que si vamos a trabajar con molibdeno ZSM11, una zeolita intercambiada o impregnada con molibdeno, no va a ser necesario que trabajemos a 480 grados centígrados, sino que podemos trabajar casi a unos 80 grados menos, y todo esto entonces nos permite ir analizando e ir estudiando las variables del proceso. Bueno, acá también es otro ejemplo, lo mismo que les mostré recién, pero en lugar de polietileno de alta densidad es polietileno de baja densidad, pero el análisis es el mismo. Y aquí les muestro así a grandes rasgos, como para que ustedes tengan idea, qué productos se obtienen de la degradación. O sea, yo les decía que teníamos una corriente gaseosa y una corriente líquida, que es lo que nosotros le llamamos hidrocarburos líquidos, hidrocarburos gaseosos, y también tenemos residuos sólidos, que son las barritas, digamos, más pequeñas. Los residuos sólidos puede ser o bien que haya quedado algún resto de plástico que no ha logrado terminar de convertirse, que por ahí puede ser a lo mejor algún residuo, digamos, que tuviese ese material, y también dentro de los residuos sólidos consideramos el coque o los residuos carbonosos que se depositan en los sitios digamos, en los poros del catalizador, que eso seguramente ustedes también lo vieron en clase con Liliana, que tiene que ver con residuos que son temporales. ¿Por qué? Porque luego del proceso nosotros a ese catalizador lo sometemos a un proceso de mufla, o sea, en una estufa a altas temperaturas. Lo que se logra es eliminar ese coque que se va a transformar en dióxido de carbono y agua, y libera el poro, que es donde se encuentran los sitios activos de ese material catalítico. Aquí en esta gráfica, o sea, les muestro algunos de los plásticos que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, polietileno de alta densidad, donde se obtiene más de un 50% de hidrocarburos líquidos, aproximadamente un 25% de gases, y alrededor de un 12% de residuos sólidos. Mientras que, por ejemplo, si trabajamos con un poliestireno, tenemos casi un rendimiento del 100%, a hidrocarburos líquidos. Además, por ejemplo, el PS, la característica que tiene es que tiene una altísima selectividad, o sea, mediante este proceso y empleando las zeolitas que les mostré anteriormente, se lograron obtener elevados rendimientos al monómero de partida, o sea, el estireno. A su vez, dentro de los hidrocarburos podemos obtener, por ejemplo, en este caso, que es la comparación entre polietileno de alta y baja densidad, usando un catalizador que es una zeolita sin ZSM11, lo que se puede observar es que se obtiene un rendimiento elevado a LPG dentro de los gases, de la corriente de gases, y se obtiene dentro de los líquidos BTX, que son benceno, tolueno, sileno, que es un corte que se utiliza muchísimo como aditivos, entonces es un corte que tiene un elevado valor comercial, y por eso, bueno, nosotros buscábamos un material catalítico que nos permitiese seleccionar dentro de la reacción este tipo de productos. Bueno, y en el caso del PS era lo que les comentaba recién, que tiene un elevadísimo rendimiento hacia el estireno, que es el producto, el monómero de partida para luego sintetizar estos materiales. Bueno, bien, hasta aquí hemos llegado. Un minuto, vamos a salir de... Bien. Hasta aquí hemos llegado con lo que sería este breve repaso y esta presentación de distintos métodos de tratamiento de los materiales poliméricos y cómo vamos a ir abordando, digamos, el análisis con las distintas técnicas.